El día de hoy estaremos viendo cómo empezar tu primer capítulo, con ejemplos de mi novela, La sombra del acantilado. Si la quieres leer, el enlace está en la descripción. Como te estuve comentando en el video Cómo escribir tu primera novela de ficción, cada historia tiene su inicio, su desarrollo y su desenlace. Eso es algo que todo el mundo sabe. Pero eso se aplica no solamente al libro en general y a la distribución de los capítulos, sino que en cada capítulo debe haber un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿En qué sentido? Lo importante de tu primer capítulo es que nos metas en la atmósfera de la historia. Nos cuentes quiénes son los personajes, qué hacen y a medida que vaya avanzando el capítulo, quizás a la mitad de ello, podamos entender algún problema inicial. Recuerda que te dije en el video anterior que tenías que hacer tu pregunta dramática. Bueno, el primer capítulo sí o sí debe plantear la pregunta dramática. No literalmente, pero que de alguna forma tus espectadores puedan entender o saber cuál es. Al final de este primer capítulo tienes que dejar a los lectores intrigados por lo que vendrá en el siguiente capítulo. Y al mismo tiempo, algo en ellos debe empezar a cambiar. El comienzo de tu primer capítulo debe presentar el conflicto central. Es la fuerza que alterará, imagínate, es la fuerza que va a alterar al protagonista. Es algo que lo impulsará a actuar. Desde el inicio, tu novela tiene que mostrar tu estilo de escritura. Eres poético, eres directo. Eres poético, eres directo, eres sarcástico. Es algo que se tiene que mantener en base vayas construyendo la novela, porque ese es el tono de tu novela. Claramente, en tu vida como escritor, vas a poder escribir de otras formas, vas a poder experimentar con la escritura, con el tono, con la forma en que lo haces. Pero en cada obra individual y única tienes que centrarte en una sola forma. El tono se construye a través del narrador, las palabras y la atmósfera que creas. La forma en la que te presentas en tu primer libro es muy importante. Así que piensa muy bien qué tono vas a poner. Describe al protagonista. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace interesante? ¿Cuál es su conflicto? También, ¿en qué época está? ¿Qué lo rodea? ¿Cómo cómo fue o cómo es su crianza y su familia? Probablemente hayas notado que se cambió un poco la cámara, la distribución, pero es que tuve un problemita, que es que mi teléfono se quedó sin batería, sin memoria. Pero no importa, son cosas menores. Sigamos con lo que nos interesa. Al final de cada capítulo, tienes que prometerle al lector que si vuelve, se encontrará con algo interesante. Esta promesa tiene que ser un misterio, una aventura, algo que resolver. Evita hacer infobomb. Evita mostrar toda la información o todos los twists que se puedan presentar en la novela al inicio del capítulo. Eso lo puedes ir soltando a medida que se desarrolla, ¿no? Y claro, a nadie o no se hace tan interesante leer una novela que te está diciendo ya el final, a menos que después decidas que no, que el final será otra cosa y engañaste al lector. No te recomiendo que hagas eso. Digamos que siempre es mejor mostrar que informar. Es mejor mostrar que un personaje se está comportando de cierta forma a decirlo literalmente. ¿Y cómo haces esto? Con acciones y con diálogos y cómo este personaje se relaciona con los demás. No te preocupes demasiado por escribir perfecto al inicio de tu novela. Recuerda que esto es un borrador, se puede cambiar en cualquier momento, lo podemos modificar
y es importante que le muestres esto a otras personas, a tus amistades, a tus familiares. Entonces, escribe lo que tengas que escribir porque lo importante es avanzar. Ahora sí me presento. Mi nombre es Catherine Pereira, soy escritora porque me gusta escribir y te estoy ayudando en tu proceso de escribir tu primera novela. Si no has visto mis anteriores videos, te recomiendo ver cómo escribir tu primera novela de ficción. Al final del video encontrarás la lista de reproducción para empezar a escribir tu primera novela de ficción. Ahora vamos a pasar a darte ejemplos de una novela que estoy escribiendo. Yo lo primero que hago es, después de plantearme la idea, hacer mi online. Y este es el online de mi novela. Una joven que no encaja en su familia quiere descubrir quién es su verdadero padre para conocer su identidad. Luego del funeral de su abuelo, conoce a un hombre que la impulsará a desarrollar sus poderes y ayudar a combatir la oscuridad de su mundo. Ya aquí sabemos quién es, entendemos que tiene un conflicto y un objetivo. Mi pregunta dramática es, ¿puede una joven bastarda luchar contra sus inseguridades y derrotar una maldad que está dentro de su núcleo familiar? Empezamos por mi protagonista. Solamente la voy a escribir a ella porque tengo muchos personajes en mi novela. Elena tiene 17 años iniciando la novela. Terminando tiene 19. Viene de una familia empresaria, pero nunca encajó en ese lugar. Sabe que su padre no es con el que vive, pero su madre no le ha dicho la verdad. Está soltera, sin pretendientes ni hijos. Es una persona simpática, agradable y le gustan los animales. Pero se le dificulta mantener una conversación con sus cercanos. Está terminando el colegio, no sabe a qué se quiere dedicar en los estudios. Tiene poderes por naturaleza y debe aprender a controlarlos y desarrollarlos. Es una persona solitaria. Su mejor amiga es una joven que sufre esquizofrenia y su familia la mantiene encerrada a causa de eso. Mientras la novela transcurre, ella cargará con el trauma de ser llamada bastarda y luego de cometer un crimen. No lo voy a comentar, aquí yo en mis escritos lo tengo porque realmente esta es una descripción para mí que me hace guiar, pero si yo comento el crimen que hizo, ya estaría haciéndoles spoiler de mi novela y no, yo creo que vayan a leerla, a ver qué les parece y me traen aquí sus opiniones. Ya cuando tengo mis personajes, mi online, la pregunta dramática, yo hago una especie de cronología o escaleta de lo que va a ser mi novela y lo que voy a contar en cada capítulo. Entonces eso me ayuda a definir lo que es el inicio, el desarrollo y el desenlace de cada capítulo. Por ejemplo, parte 1. Ok, una cosa que voy a explicar es que yo dividí mi novela en varias partes y esas partes tienen capítulos. En general, mi novela tiene 30 capítulos aproximadamente. Parte 1. Ok, el capítulo número 1 de la primera parte se llama La muerte del patriarca. Mari se casó con Enrique Soto más por costumbre que por amor y no era un secreto porque nunca se les veía siendo cariñosos entre ellos. Criaron a su hija Elena y 2 años después tuvieron a David. Elena ahora tiene 17 años y la familia está presionando para tener una pareja y tener hijos porque las mujeres están creadas para eso, según su abuelo Antonio Soto. Pero ella no tiene interés en eso ni en política, es un ser inocente que prefiere pasar tiempo con los animales. Elena ve en la entrada de su casa que llega un desconocido buscando a su madre, el cual le dice que su abuelo ha fallecido, abuelo que Elena no conoce. Tendrán que emprender un viaje a la casa de su infancia para el funeral de su abuelo. Ahí es cuando conocemos el puente que conecta los dos mundos. En la parte 1 yo escribí como frases clave de lo que yo quería que fuese el primer capítulo. Por ejemplo, cómo se conectan los personajes, que Elena, que es la protagonista, no conoce a su abuelo y llega un tío del pueblo donde vivía su madre para informarle que justamente había fallecido y necesitaba su ayuda para lo que es obviamente el funeral. Pero entonces vemos la angustia de la madre de Elena, que se llama Mari, sobre volver a ese pueblo, ya que ella dejó ese mundo atrás
y con ello varios traumas de su infancia. Entonces eso es lo que es el primer capítulo, pues presentación de personajes, cómo es la familia, ciertos ideales y terminando con este conflicto y cosas que le dan a entender al lector que se van a encontrar con algo más. Entonces, vamos a leer un poco de lo que es el primer capítulo. La primera hoja se las voy a leer, que es así. Capítulo 1. La muerte del patriarca. El origen de esta historia nació gracias al vacío de un acantilado en sombra del valle, lejos de donde vive la familia Soto, al otro lado de un nuevo puente que conecta dos mundos. Ahí, el viento salino y sol acogedor corroe las paredes de una casa antigua, que con el tiempo ha sido sometida a remodelaciones sin perder su esencia. Al entrar a la casa, damos un vistazo a Mari, una mujer en sus 34 años, con el pelo alborotado por el viento. Hace unos minutos se encontraba observando el mar, extendiéndose infinito, un lienzo de azules y grises que oculta más de lo que revela. ¿Cuántos secretos yacen bajo esas aguas? Mari guardaba alguno de ellos, sin duda. Aquí podemos ver que, bueno, mi estilo de narrar es un poco poético, agregando palabras extra para hacer entender la atmósfera en la que se está viviendo. Pues esta es una novela de drama, entre misterio, romance y drama, pero no es, o sea, no voy a escribir de una forma que sea para aventura, no voy a escribir eh, quizás algo que es más acción, o sea, mi escritura se extiende un poco poética, y esa es mi presentación ante el mundo. Seguimos con, o sea, ya vimos que presenté a Mari, y ustedes se estarán preguntando, si tu personaje principal es Elena, ¿qué tiene que ver Mari? ¿Por qué la presentas primero? Y es que Mari tiene un rol muy importante que se va a ver más adelante y es necesario para la trama. Enrique Soto, su esposo, estaba en alguna parte dentro de la casa, con la cabeza ocupada y atormentada. Mari se casó con él por costumbre y seguridad, pero no podría decir que el amor estaba en esa fórmula. No cuando su corazón anhelaba algo más, algo que no podía nombrar. Y aquí le estoy dando como detallitos al lector de que se viene un drama. Pero al mismo tiempo no estoy diciendo qué anhela el corazón de Mari, no estoy diciendo por qué para ella fue una seguridad estar con Enrique. Eso se verá después. Con los años, Mari se preparó y entró en el negocio familiar, supervisando la planta de alimentos de la empresa Costa del Este, planta que les traería la presión de entes políticos en un sistema en donde se castiga al proveedor y se premia a los corruptos. Aquí también integro como lo que es una trama secundaria, que cómo se llevan dentro de mi mundo las leyes, cómo es la política dentro de este mundo ficticio que estoy creando. Porque, ojo, yo me estoy basando en un espacio que sí conozco, pero al mismo tiempo en la historia no estoy diciendo nombres, no estoy diciendo dónde es la historia geográficamente, porque es, yo inventé, digamos, el universo en donde están mis personajes. Mari sabía que el mundo se les venía encima, pero Enrique se cerraba la idea y ambos harían todo para mantener a sus hijos en la burbuja que les habían enseñado a vivir. Los hijos de la pareja, Elena y David, también llevaban consigo sus propios misterios. Elena, en sus 17 años, de ojos grandes y alma inocente, se veía presionada por su abuelo, Antonio Soto, a ser una madre. Las mujeres están hechas para eso, mencionó su abuelo en su cumpleaños. Elena no sabía a qué dedicarse, tenía asuntos que resolver. Lo que realmente se preguntaba era, ¿quién era su verdadero padre? Algo que su madre no se había dado el lujo de revelar. David era 2 años menor, mujeriego y superficial. Suena extraño decir esto para un niño, pero
A mí me parece como lo más correcto para mi personaje, por cosas que voy a romper después. Voy a romper estereotipos en esta novela. Coleccionaba amores como conchas en la playa. Un joven sin mayor presión que estudiar y casar. En las tardes pasaba tiempo con su amigo de colegio Héctor Palmar, quien se llevaba la desaprobación de Antonio, porque los rumores en el pueblo apuntaban que era un joven sin control. David y Héctor se llevaban muy bien, a pesar de nunca haber visitado su casa. David no lo cuestionó. Igual pasaba mucho tiempo en casa de los Soto. Estando en el patio, escucharon los gritos de una mujer. «Ábreme, déjeme salir», sonaban los gritos desesperados, acompañados de golpeteo metálico. David le explicó a su amigo que se trataba de una loca, como le decían, a la que mantienen encerrada. Héctor se incomodó. No era la forma de hablar de una persona con problemas mentales, Elena, que iba de paso, se molestó ante las palabras de David, pidiéndole que no le llamase así porque Sara era su amiga. Ok, esta es la presentación de mis personajes, la presentación de la atmósfera. Podemos ver cuáles son los ideales o cómo se relacionan unos con otros. Y esto lo construí solamente porque fui fiel a lo que es la estructura de cómo crear una novela. Bueno, mi tiempo verbal y el punto de vista, espero que se hayan dado cuenta de eso, es tiempo pasado y tercera persona, cosa que a mí me sirve mucho para poder entender la cantidad de personajes que metí en esta historia. Y la verdad es que sí, se me hace cómodo, se me hace que puedo ir sacando tramas al mismo tiempo y me puedo enfocar en varios personajes a la vez, pues. Me parece positivo ese tiempo verbal y punto de vista para mi novela. A medida que va pasando la novela, pongo varios diálogos que hacen entender un poco más que cómo se relacionan, cómo se hablan, qué opinan los personajes. Y lo más importante, ahora les voy a mostrar el final. ¿Por qué? Porque sí, llega Ignacio, el tío de Mari. Personaje que nadie en esta historia conoce. Personaje que pone en tensión a Mari. Porque él, solo él, sabe ciertos secretos que su familia jamás supo. Entonces, le dice a Mari que vaya con él al pueblo. Y Mari está afligida porque realmente no quiere ir. Pero vamos a ver qué ocurre al final. Mari se negaba a llevar a su hija, pero al final cambia de opinión porque su tío tiene una conversación con ella en la que la hace reflexionar. Vemos que ya el día del viaje, cuando Mari se despertó, su hija tenía listo el desayuno y ya había cargado sus cosas en el vehículo. Eso apresuró su salida, y emprendieron el viaje antes de las 8 de la mañana, luego de que los viajeros tomaran una rica taza de café con leche. Una hora después, ya se encontraban enfrente de la imponente estructura del puente, el cual pasaba por encima de una extensión de agua. Una parte era mar y la otra era un lago. Se apreciaban los cambios de tonalidades cálidas y frías. Elena estaba a punto de descubrir que su inocencia no la protegía de las verdades oscuras que la esperaban al otro lado. Y así terminó mi capítulo, obviamente invitando al lector a ver qué verdades oscuras se esperan al otro lado del puente. Espero que hayas disfrutado este video, que te haya ayudado un poco a entender cómo empezar tu primer capítulo y bueno, también terminarlo. Aquí te doy varias herramientas, varias ideas. Y si tienes alguna duda, me puedes escribir. También me puedes contactar para ayudarte a escribir tu primer capítulo. O en los comentarios me dejas tus preguntas que las estaré revisando. Estén pendientes, por favor, porque quiero seguir haciendo videos de este estilo. Obviamente esta serie tiene muchas más cosas que agregarle, porque no me voy a quedar solamente en el primer capítulo. Les voy a enseñar cómo seguir escribiendo su novela, les voy a enseñar también más herramientas, o por ejemplo, qué hacer cuando te quedas en blanco. Y al final de este seriado de videos también quiero enseñarte cómo
publicar tus historias, cómo participar en convocatorias de editoriales, cosa que es muy útil y te puedes empezar a dar a conocer al mundo. Hasta luego y sigue escribiendo.